corazones. Y dice así la Biblia, la palabra de nuestro Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde gracias te damos, después de haber alabado tu nombre y tenido comunión, Señor, a través de la oración. Disponemos este tiempo precioso, Señor, para escuchar tu palabra, para que tú hables a tu iglesia, para que tú seas el que ministre en nuestros corazones. Toma a tu pueblo, Señor, que atenderá el mensaje, abre nuestros oídos y danos un espíritu de entendimiento, Señor. Toma mi vida en tus manos y úsame como un instrumento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Dios tiene una palabra muy importante a manera o a modo de concluir la pasada predicación. Le hemos puesto a esta predicación la puerta estrecha y el camino angosto. La puerta estrecha y el camino angosto. Hace 8 días Dios nos habló lo importante que tiene que ver las decisiones. Los hombres de Dios, si leemos la Biblia, encontramos una buena cantidad de hombres de Dios que tuvieron que tomar decisiones cuando tuvieron que ser confrontados por Dios. Y estas decisiones iban a trazar su vida y la del pueblo que lo seguía. Y eso sucede el día de hoy. Las decisiones determinan nuestro futuro. Cada decisión que nosotros tomemos en nuestras vidas van a llevarnos a un lugar, cualquiera que sea la decisión de nosotros. Hace 8 días veíamos el caso de Moisés en Deuteronomio 30, 15 al 20, de que cuando él estaba con el pueblo, Dios le dijo a Moisés en ese momento: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20, el 19, le voy a invitar que me acompañe a buscarlo. Deuteronomio 30, versículo 19, es muy importante revisarlo. Hace 8 días lo vimos, como Dios pone a Moisés enfrente de una decisión, y también Dios le sugiere, porque siempre Dios en su amor va a sugerirnos cuál es la mejor decisión. Versículo 19 de Deuteronomio 30, aunque el pasaje comprende del 15 hasta el 20. Dice el 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida. ¿Y qué más, hermanos? 2 caminos, 2 decisiones que tenía que enfrentar Moisés. Y le dice la bendición y la maldición. Escoge. Y ahí la palabra escoger tiene que ver con una decisión. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere llevarnos esta tarde, hermanos? A que decidamos. Concluye el versículo 19, dice: pues la vida, escoge pues la vida para que vivas tú y tú. ¿Qué dice, hermanos? Sí, logra que detrás de la decisión que Dios le propone a Moisés va a alcanzar a su descendencia. Esto nos habla que detrás de nuestras decisiones también alcanzará a aquellos que Dios nos dio como hijos y los posibles nietos que vengan. Josué lo hizo en Josué 24:15, no lo busques, se lo leo yo. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos a Josué que él se pone frente al pueblo y le dice: ustedes tienen que decidir, porque detrás de la decisión o de la elección, hermanos, debe de haber una vida de servicio. No solamente es decir, yo voy a escoger esto y voy a hacer lo otro. No, detrás de tu decisión va acompañada de una vida, la cual puede ser tu familia también. Esa decisión es muy importante. Josué dijo: yo y mi casa. Es decir, él incluía a su esposa, a sus hijos, y él les dijo: yo no sé ustedes qué van a hacer, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Esa es nuestra decisión.
Y logramos ver en el ministerio de Josué un hombre que a pesar de las dificultades se mantuvo firme en el Señor. Y es así, hermanos, como nosotros encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 13. Voy a invitarle que vamos a regresar a ese pasaje. Solamente quería dar un breve repaso a lo que hace 8 días vimos en cuanto al tema de la elección o de escoger. Y en Mateo 7:13 encontramos que Jesús está culminando el sermón del monte, como se conoce. Y después de haberles hablado de la vida cristiana, de las bienaventuranzas, hoy confronta a sus seguidores, no solamente a los discípulos, también a los fariseos y a aquella gente que lo seguía, y comienza a confrontarlos a que tomen una decisión. Y les dice en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Encontramos en el versículo 13 la puerta estrecha. Encontramos también una puerta espaciosa. Encontramos que detrás de la puerta hay un camino, cualquiera que sea esa decisión que uno tome. Ahora venía una pregunta: ¿por qué utiliza Jesucristo la palabra puerta estrecha y camino angosto? En el sentido de que es una decisión en la cual solamente cabes tú, no hay nadie más, y somos llamados a tener que tomar una decisión por nuestras vidas. Jesucristo lo explica un poco más en Lucas 13:23. Le invito a que me acompañe a buscarlo, porque encontramos que de manera paralela este mensaje lo comparte Lucas 13:23. El hecho de que la puerta aparezca primero y después el camino implica y se refiere a que uno tiene que llegar a conocer a Dios primero de una manera personal. Y después de que tengamos la comunión o el encuentro con Cristo, comienza un camino, hermanos. Esto es muy importante entenderlo. La puerta nos habla de un encuentro personal con Cristo. Y el camino nos habla de un camino que tenemos que caminar detrás de las enseñanzas de Jesucristo. Una vida que glorifique a nuestro Dios. Lucas 13, vamos a leer desde el 22 porque es una parábola. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Es un principio. Jesús, ¿qué es lo que hace, hermanos? Enseñar. Esta tarde Dios nos está enseñando también. Les pasaba enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. A manera de pregunta, ¿son pocos qué, hermanos? ¿Y cuánta gente seguía a Jesús? Era muchísima gente que lo seguía, pero de los seguidores eran pocos los salvos. Y es una realidad. Hoy mucha gente se llama cristiano, pero ¿cuántos de los que se dicen cristianos son realmente salvos? Es aquí donde es importante la decisión, hermanos. De nada sirve que sigamos a Jesús si no somos salvos. Sería el peor error del ser humano estar cerca de Cristo, caminar con Él y nunca haber alcanzado la salvación. Esto nos debe de llevar a nosotros a revisar constantemente nuestra vida cristiana. ¿Dónde estamos? ¿Somos seguidores? ¿O somos gente que ha experimentado la salvación y vive una vida glorificando a Dios? Porque la pregunta que Jesús le hace, ¿son pocos los que se salvan? Y Él responde, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta que dice, hermanos, angosta, porque os digo que muchos procuran entrar. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Sabe por qué Jesús les dice, son muchos los que quieren entrar, pero al final no pueden? Porque para poder entrar en la puerta que Jesús habla como en la puerta estrecha y el camino angosto, tienes que renunciar a tu yo. Tienes que renunciar a tu voluntad. Tienes que renunciar a todo aquello que tienes, porque el que no toma su cruz y lo sigue todos los días, no es digno de ser discípulo de Jesús. ¿Por qué la gente quiere entrar? Porque las enseñanzas son bonitas. Pero cuando Jesús te confronta y te dice, no es la manera como tienes que educar a tus hijos, dices, espérate, Señor.
Así me enseñaron. Y entonces ya no estamos dispuestos. Quieres entrar, pero no puedes, porque para que puedas entrar, tienes que dejar a un lado tu voluntad y que sea Él que gobierne tu casa. Cuando es el trabajo, Señor, pero es que es el trabajo. Y Dios te dice, soy primero yo. Y Dios nos confronta. Por eso Lucas dice, os digo que muchos procurarán, ¿qué dice, hermanos? Entrar y no podrán. 25, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Fíjese, comido y bebido. ¿A qué le suena eso? ¿A que has estado cerca, pero nunca has llegado a Él? Has escuchado de Él, has visto de Él, pero nunca has llegado a Él. Y hay mucha gente que está así con el Señor. Yo he visto los milagros del Señor, pero nunca has estado con Él. Has escuchado los testimonios de otros, pero tú no puedes experimentar y decir, yo conozco a Cristo en mi vida. Si logra ver por qué la puerta es estrecha y el camino angosto. Porque detrás de esa decisión o elección hay una vida, la cual gobierna Cristo en nuestros corazones. Vea cómo concluye el versículo 26. Y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores, ¿qué dice, hermanos? Porque al final un seguidor escucha, pero sigue haciendo lo que él cree que es bueno. Hacedores de maldad, porque en el fondo del corazón de esa persona no hace acciones que glorifican a Dios, sino acciones que no lo glorifican. La puerta es angosta, hermanos, porque excluye a muchos. No admite a los desobedientes, no admite a los que profesan obedecerle, pero que no le obedecen. Es angosta la puerta porque, hermanos, es una vida la cual Jesús nos va llevando a una vida de santidad y donde Él gobierna, donde Él nos guía. Mire lo que dice Isaías 35, versículo 8. Isaías capítulo 35, versículo 8. Es muy importante el saber por qué esa puerta es tan deseada, tan anhelada, pero pocos la logran encontrar. Dice el profeta Isaías 35, 8, y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de ¿qué, hermanos? Quizás en su Biblia la palabra camino está con C mayúscula. ¿Es así? No está con C minúscula. ¿Qué significa? Esa palabra camino hace referencia a Jesucristo. La encontramos en Hechos 9:2, Hechos 18:26, Hechos 19:9, Hechos 19:23, 22:4, 24:14, 24:22. Esta palabra camino con C mayúscula habla del camino de la enseñanza de Jesucristo. Y dice Isaías 35:8, y será llamado camino de ¿qué, hermanos? Es decir, detrás de la puerta que es Jesucristo, hay un camino de ¿qué, hermanos? De santidad. La palabra santidad es una vida apartada para Dios. Esta tarde en los cultos tenemos alrededor un promedio de 2 horas en el servicio, a veces menos, pero un promedio. Todo hijo de Dios sabe que es un tiempo precioso para ministrar Dios en nuestras vidas, para llenarnos de su palabra. Y sabe el cristiano que es una vida o es un tiempo en el cual es necesario llenarnos de Dios. La palabra es la que nos limpia, hermanos. Isaías continúa diciendo, dice, no pasará, ¿me ayuda a leer? ¿Qué? Inmundo. Es decir, en el camino de santidad, donde Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no pasará cualquier persona inmunda.
Y aquí habla de una vida de inmundicia. Si logramos recordar un poco lo de Amós, que Dios le dijo, no quiero yo recibir sus cultos, sus salmodiades, sus cantos, sus holocaustos, no los quiero recibir, dice ahí en Amós. ¿Por qué? Porque detrás de ese servicio había una vida que no agradaba a Dios. Y el profeta continúa diciendo, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviere en este camino, por torpe que sea. ¿Qué dice, hermanos? Es decir, aunque no tengas un título, una licenciatura, una maestría, un doctorado, aunque apenas te cueste leer, pero si tú confías y crees en Dios, Él te va a guiar a pastos verdes. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo Jesús tiene que ver con una vida de fe, de confianza en sus promesas y de obediencia a su palabra. Por muy cortos que seamos, pero si tu vida ha sido entregada a Cristo, nunca te vas a extraviar de la verdad, porque Él te va a conducir, Él va a poner en ti el querer como el hacer. Amén. Entonces encontramos, yo le decía hace rato que la palabra camino que encontramos ahí, lo encontramos, voy a darle las citas, Hechos 9:2, Hechos 18:26, Hechos 19:9, 19:23, 22:4, 24:14 y 24:22. Va a encontrar la palabra camino y ejemplos de cómo Jesús confrontó en aquel a los que lo perseguían. Y va a encontrar la palabra camino con la C mayúscula, que equivale al camino que es Jesucristo. Ahora, la palabra, quiero darle una definición. El título es La puerta estrecha y el camino angosto, ¿cierto? Quiero darle una definición de esas dos palabras que son muy importantes entenderlas. La palabra estrecho o estrecha, del griego estenazo, significa gemir, significa una vida estrecha. Y la palabra o el camino angosto significa en el griego slibo, y significa sufrir, significa estar en sufrimientos, significa oprimir y atribular. Es decir, cuando la Biblia dice que entremos por la puerta estrecha y el camino angosto, nos habla de una vida de pruebas, de adversidades, de dificultades. Y sabe que detrás de esas pruebas, dificultades y adversidades, debe de haber en el cristiano una vida de obediencia siempre a Dios. Y eso lo vamos siempre a discernir. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 22. Ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué la puerta es estrecha y el camino es angosto? Muchos quieren entrar, pero no lograrán entrar. Y vamos a ver por qué es estrecho. Si ya vimos que la palabra estrecha y angosto tiene que ver con dificultad, con tribulaciones, con luchas, con angustias, Jesucristo dio ejemplos para vivir en el camino que está detrás de la puerta estrecha. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El camino angosto dice, si tienes un problema con tu hermano y vienes al altar, ¿qué tienes que hacer? Deja la ofrenda y reconcíliate. Para poder hacer eso, tenemos que dejar a un lado el orgullo, en primer lugar. Yo pedirle perdón a mi esposa, pues que se aguante, ya va a pasar.
¿A mi hijo pedirle disculpas? ¿Sí? Vea lo que dice el versículo 28, Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Con el simple hecho de verla ya la codiciaste. Si logra ver que lo que Jesús nos enseña es una vida de obediencia y tener cuidado. No todos están dispuestos a ello, hermanos. Versículo 40 ahí mismo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, bueno, vamos a leer desde el 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el camino que está detrás de la puerta estrecha, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir esa enseñanza? ¿Sabe que es imposible hacerlo a menos de que Cristo opere en nuestras vidas? Y aquí somos confrontados, porque estamos escuchando, pero ¿cuántos estamos dispuestos a vivir? Pero es que mucha gente cuando llega a este pasaje dice, no, pues mejor no, es muy complicado, mejor no sigo a Jesucristo. Por eso la puerta es estrecha y el camino es angosto, hermanos. Vamos a ver otra cita en relación a estos ejemplos. Mateo 10, 34. ¿Sabe que cuando llegamos a este punto o a este nivel de enseñanza nos damos cuenta de que hay un precio que pagar en la vida cristiana? Dice Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. ¿A qué se refiere eso? Tú tienes una manera de pensar como tu papá te enseñó y te educó. Pero cuando llegamos a Cristo, acabamos de leer Mateo 5, algunos ejemplos, llegamos a esa enseñanza, es muy diferente a lo que el papá y mamá enseñaron. Ahora tú tienes 2 escenarios, tienes que elegir, ¿sigues viviendo como te educaron en casa o comienzas a vivir como Dios te pide que vivas? Y es una decisión. Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Claro, porque el padre nunca te enseñó a perdonar, a pedir por favor las cosas, a respetar a tu esposa. Si te ve tu papá que tú a tu mujer la ayudas, te va a decir que eres un mandilón. Entonces, cuando venimos a Dios, Él nos comienza a enseñar una vida distinta, de compañerismo, de respeto, de amarnos los unos con los otros. Lógico, va a haber una confrontación con la enseñanza que nos dieron. Vea lo que dice al final del 35. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Van a haber un pleito por las enseñanzas. Yo nunca te enseñé que tú hicieras eso. Y ahí desde que estás con los cristianos comienzas a ser diferente. Ya hay una diferencia y un pleito. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a vivir esa lucha y esa prueba? 36. Y los enemigos del hombre serán los de ¿dónde, hermanos? Los de la casa, claro. Llegas a la casa y después vas con tu papá y tu mamá y comienzan a decirte, no, allá donde vas, tu mujer te manda, tu esposo aquí, tus hijos allá, el pastor, etc. Y te confrontan. Pero Dios nos lleva a vivir una vida de un nivel distinto. Concluye el 37. El que ama a padre más que a mí,
¿Qué dice? Porque hay quienes dicen, ¿saben qué? Pastor, yo no quiero problemas. Yo mejor un paso atrás. Esto para mí no es. Bueno, si tú eres uno de ellos, dice Jesús, tú no eres digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice, hermanos? No es digno de mí. Entonces encontramos cosas las cuales es un camino angosto, es una puerta estrecha que nos habla de vivir una vida de obediencia a nuestro Dios. Quiero compartirle una palabra de nuestro Dios. Primera de Juan 5:3. ¿Sabe que cuando caminamos en ese camino angosto, hermanos, y queremos caminarlo en nuestras fuerzas y no es en Dios, pasa lo que el apóstol Juan escribe en Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuál es el amor de Dios? Guardar sus mandamientos, su palabra. Y palabra y guardar tiene que ver con obedecer. Y Juan dice, al final, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. ¿Me ayuda a leer? Primera de Juan 5:3. Hay gente que le pesa obedecer la palabra. ¿Por qué te pesa? Porque lo quieres hacer en tu carne, en tus fuerzas, y tiene que ser en la gracia de Dios. Hay gente que le pesa las cosas de Dios, cuando esto debe de ser o es una bendición el camino del Señor. Cada vez que vamos al Señor, su palabra debe de ser no algo que nos pese. Cuando en tu vida cristiana te pesa ir al culto, te pesa orar, te pesa leer la palabra, es porque entonces te es gravoso, te pesa hacer las cosas. ¿Usted ha visto a un hijo cuando le pesa limpiar, por ejemplo, la casa? Lo hace de mala gana cuando él quiere y lo hace mal hecho. ¿Cierto o no? Imagínese el cristiano. Dios le dice que haga algo, lo hace cuando él quiere, lo hace de mala gana y lo hace mal hecho. ¿Por qué? Porque entonces tú estás caminando una vida en tus propias fuerzas. Y Dios nos lleva a que lo hagamos por amor y lo hagamos obedeciendo siempre su palabra. Vamos a concluir porque es un poquito amplio esto. Y quiero darle una cita muy importante, hermanos. Mateo 11, 29 y 30. Vamos a concluir ahí. Mateo 11, 29 y versículo 30. Dice Jesucristo algo muy importante para nosotros, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto es muy importante. Ahí la palabra yugo en el griego se refiere a la autoridad de Dios. Jesús dice, llevad mi autoridad sobre vosotros y aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras, ¿qué dice, hermanos? Almas. Porque mi yugo, ¿cómo es, hermano? Fácil. Y ligera, ¿qué, hermanos? Mi carga. ¿Sabe que esto es muy importante? La palabra carga ahí hace referencia a los mandamientos de Dios. Si el yugo de Dios es fácil, la carga es ¿qué? Ligera. Si el yugo es fácil, obedecer a Dios es ligero, no te cuesta. Pero cuando tú quieres vivir tu vida con tu yo, con tu orgullo, es cuando pesa esto, hermanos. La vida cristiana es así. A Dios gracias que Dios nos hable de esta manera, hermanos. Porque al final la decisión siempre va a traernos consecuencias en nuestras vidas. Vamos a concluir, póngase de pie y vamos a leer una última cita. Segunda de Pedro 1:4 y con ella vamos a concluir. De acuerdo al rey y de acuerdo a lo que el rey demanda, sus seguidores en ese reino caminarán. Segunda de Pedro 1:4.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, para que por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza, ¿qué dice, hermanos? No terrenal. Las promesas en Dios son preciosas y son grandísimas, para llevarnos a esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro habla de una vida que entra por una puerta estrecha y camina por un camino angosto. Que Dios nos ayude a escoger ese camino, hermanos, porque al final habrá un gozo y un deleite delante de nuestro Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde, Señor, por permitirnos confrontarnos con tu palabra, ser expuestos a ella. Te pido para que la congregación madure, para que detrás de cada decisión haya discernimiento y sabiduría. Ayúdanos a elegir la vida, a elegir las bendiciones, aunque por algún momento parecieran aflicciones, pero que detrás hay una gran promesa, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar y así dejo a mi hermana.